Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, Dan Paul Gray y John Rosenstern y Dave Smith. Estamos alegres de estar con ustedes hoy estudiando el libro de Romanos. Vamos a empezar en el versículo 17 en el capítulo 1 de Romanos. Porque en él, a través de la cruz, la justicia de Dios en vida correcta con se Dios, descubre de fe en fe. De fe se refiere a Dios como el proveedor y a la fe se refiere al hombre como quien la recibe o receptor. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, tiene que ser así. La verdadera fe siempre comienza con Dios. Sí es. Y el propósito de Dios tiene que residir en el corazón del hombre. Así que Dios es el proveedor y el hombre es el que lo recibe. Bueno, yo propongo que la mayor doctrina de todas es el blanco de nuestra fe. Es lo que nosotros creemos. Y nosotros, cuando tenemos nuestra fe en el lugar equivocado, tenemos un problema. El Espíritu Santo no va a funcionar en esa capacidad. Correcto. Algunos han dicho, hermano Swagger, y yo he leído hasta que me han llorado los ojos, pero probablemente la declaración más grande que yo he llegado a disfrutar acerca de esta revelación de fe en fe es de que es fe de principio a fin. Todo acerca de ello, fe Sí. de principio a fin. Yo estoy de acuerdo Y con eso. Pablo muestra aquí que la justicia de Dios es fe desde el principio hasta el final. De Dios al hombre. Exactamente. Y si nosotros vamos a continuar en una fe de Dios, primeramente tenemos que recibir el Evangelio, creer el Evangelio, pero también una vez que ya somos creyentes, el justo, aquellos que son justificados, Vivirán por la deben fe. vivir por fe. Así que lo que usted dijo es que al seguir adelante como creyente, lo que uno ve, el objeto de la fe de uno, de lo que uno depende, es el atributo, ¿cómo lo puedo decir?, primordial del cristianismo. Y no importa cuánto usted ame a Dios, y hay muchos que están en esa categoría, cuánto están tratando de trabajar para Dios en la capacidad que pueden. Si el blanco de su fe está mal, eso se va a notar, Correcto. va a causar problemas. El Espíritu Santo no puede trabajar y operar, obviamente Él es Dios y puede hacer cualquier cosa, pero no va a operar, no va a funcionar en el blanco equivocado de la fe. Así es. Mire, hermano, eso es lo que le sucedió a Martín Lutero. Martín Lutero, él aborrecía a Dios, era sacerdote. Y un sacerdote más anciano le preguntó si él había leído el Antiguo Testamento y jamás lo había leído. Leyó el libro de Romanos, leyó este versículo que el justo por la fe vivirá y lo reconoció del Antiguo Testamento en Habacuc, en el capítulo 2. Y bueno, eso tuvo sentido y cambió su pensar que el justo por la fe viviría y que su fe no debía estar en el Papa ni tampoco en la El Iglesia blanco Católica. de su fe había estado mal. Había estado equivocado y eso había causado que él viviera derrotado. Él vivía en condenación y en tormento cada día porque no podía tener victoria sobre el pecado en su vida y no podía entender cómo. Entonces, esto fue un versículo crucial en su vida y él duró el resto de su vida. Ahora, obviamente, él hizo muchas cosas que cambiaron al mundo. También hizo cosas que nosotros sabemos que no fueron buenas, pero esto fue un momento crucial en la Reforma Protestante y apenas en unas cuantas semanas después de que salga al aire este programa será el 31 de octubre y bueno, esa es la fecha del comienzo de la Reforma Protestante cuando él clavó las 95 tesis al muro en el castillo de Wittem o en la puerta del castillo de Alemania y él básicamente salió con estos papeles diciendo que no se trataba del Papa y no se trataba de la venta de indulgencias, que uno no puede ser perdonado del pecado dándole dinero a la iglesia. Se trataba de que el justo tenía que vivir por fe y de tener, como usted dijo, ese objeto correcto de fe, estar en Cristo y en Él crucificado. Bien, ¿y qué es la fe? Bueno, antes de continuar, quisiera presentar un pensamiento sobre la palabra justicia o justo, porque hay una explicación maravillosa de esto en el hebreo que claramente identifica lo que usted está diciendo acerca del objeto de fe. La imagen de Sadak
tiene que ver con la idea de un buey que tiene una meta de labrar y de crear una senda con el resultado final en la meta. Así que lo que hacía el labrador era poner el objeto de la meta del buey en cuanto a la dirección y debía caminar por ese camino, por esa senda, una senda ya trazada bien hasta llegar a la meta. No podía quitar los ojos de la meta, así que la responsabilidad era de el que guiaba al buey para que mantuviera sus ojos en la meta de su lugar final. Así que el que guiaba sabía dónde tenía que llegar, ponía el objeto para que el buey lo siguiera, pero la meta era crear esa senda para poder caminar por ella. Y eso es exactamente lo que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nuestra fe está en el objeto correcto, el Espíritu Santo nos puede llevar por ese camino de verdad y justicia y podemos permanecer justos y caminar por esa senda como continuación de hasta que lleguemos a la meta. Nuestra meta es vivir esta vida viviendo justamente y lo hacemos por fe. De hecho, la palabra fe es pestes en el griego y el dicho antiguo que dice los ojos de la fe, aún esa palabra tiene la idea de que significa Pero objeto disculpa, al cual tenemos ¿se que ver. puede saber lo que es la fe y presentarla de una manera correcta y aún tenerla en el objeto equivocado? Correcto. Sí, la fe en esencia es un aspecto de creer sobre algo. La mayor parte del mundo de la iglesia, y me refiero al mundo de la iglesia que verdaderamente es salvo, nacidos de nuevo, la mayoría tienen su fe en el objeto equivocado. Y es lo que estamos tratando de enseñar en esta cadena. Una de las cosas, y disculpe, Adelante, adelante. una de las cosas que los reformistas hicieron fue traer esta verdad a la luz, sin embargo lo interpretaron o lo asociaron con la salvación. Correcto. Y no es así. Miren, desde Habacuc hasta Romanos y hasta Gálatas Es y vivir hasta para Hebreos. Dios, vivir para Es, Dios. bueno, sí, correcto. Es de la manera como nosotros como creyentes caminamos con Dios. Así que el objeto de fe, Por eso dice vivir. Dorara, en el Exacto. hebreo tiene la idea de, una vez más, cómo caminamos. Así es, cómo Misma caminamos. palabra que parapateo en el Y griego. bueno, Bueno, estoy agradecido yo por la obra de los reformistas que nos sacó de que tenemos que pertenecer a la Iglesia Católica, pero el verdadero significado y los escritos de Pablo en sus 3 ejemplos y después en Habacuc no tienen que ver con salvar a la gente, sino mantener lo que tenemos como resultado del así objeto es, correcto de así fe. es. Eso es realmente de lo que se trata todo esto. Los justos, una vez más, si utilizamos el término, el justificado, aquel que está en relación con Dios, existirá y experimentará esa vida en abundancia Correcto. a través de la fe. Pero la mayoría de los cristianos, si les preguntamos, y estoy hablando de personas que realmente aman a Dios, si les preguntas sobre la victoria sobre el pecado, ¿ellos lo considerarían en lo que refiere al Espíritu Santo? Yo creo que pensarían en esto en cuanto a las obras. Creo que el Espíritu Santo ha quedado muy abajo de la lista de... Creo que tal vez los pentecostales pensarían que soy bautizado en el Espíritu Santo, por eso tengo victoria, pero creo que el cristiano común diría que yo pago mis diezmos, voy a la iglesia, soy miembro de la iglesia. Sí, Y bueno, sí, estaba etcétera. pensando más en cuanto a la actividad para pelear contra el pecado. Yo oro, yo ayuno, hago esto, hago aquello. Actividades que ciertamente serían correctas, bíblicas, pero no son el medio por el que el pecado es abrumado o vencido. Nuestra fe, como hacer lagartijas. Exactamente. Ustedes son los que me presentaron a ese concepto. Yo jamás había Jim escuchado Wilson, de sí, eso. Fue escrito. nunca lo había escuchado. Jamás había escuchado que No si olviden hacemos las ligar, sentadillas, hermano, mejor vayan a hacer sentadillas o lagartijas Sí, para bueno, que si no, si tienen un asunto con la carne, 50 Bueno. y si aún tienen un problema, 50 sentadillas. El hombre está en lo correcto, son las obras que la gente hace. Ellos piensan que lo que hagan, sean las que sean, y algunas son buenas. Correcto. Eso les va a dar Y por victoria favor, sobre el no pecado. me malentiendan, yo no estaba diciendo que, mire, estoy agradecido yo por el hecho de que Lutero nos alejó de la Iglesia Católica. Yo también, le debemos una gran deuda a los reformistas. Obviamente, como usted dijo, vivir de fe en fe y de Correcto, entender lo que eso significa. pero yo hago Sí. la pregunta. Has estado en las iglesias de las asambleas de Dios toda tu vida. ¿Cuántas entienden que sus obras no les dará victoria sobre el pecado? Que no importa qué tan justas sean esas obras. Yo creo que creo que esa es la caída de el movimiento pentecostal de Wesley,
que, bueno, solo en mi experiencia mucha gente cree que ayunar, orar, lo que usted viste, cómo usted vive, bueno, todo ese tipo de cosas externas es lo que le da la victoria a uno sobre el pecado y no fue hasta que yo comencé a aprender y a leer del mensaje de la cruz que se ha presentado aquí en este ministerio, lo cual yo aún estoy en el proceso de comprender cosas que, bueno, que comenzaron a reenfatizar que no se trata de nuestras obras, sino en nuestra confianza en el objeto correcto de fe, siendo Cristo y Y el el blanco de crucificado, la fe es Jesucristo y este Jesucristo. crucificado, el precio que él pagó en la cruz del Calvario. Y no me parece que la mayoría conocen esto porque no se No es predica. algo que se predica y lo hemos dicho en su otro programa, en el mensaje de la cruz. Desafortunadamente, muchos pastores no entienden la santificación y no predican sobre santificación porque realmente no entienden. Bien, Y entonces, ¿quieres decir que no entienden que cuando una persona nace de nuevo, e inmediatamente son santificados? Dios correcto. no puede aceptar nada menos. No puede aceptar una santificación parcial o consagración parcial. No puede aceptar eso. Tiene que ser una santificación o consagración perfecta. Y alguien dice, bueno, pero nosotros no somos perfectos. No, pero cuando nacemos de nuevo sí lo Sí, somos. Dios no acepta nada hay menos. una santificación instantánea, pero de lo que estamos hablando nosotros realmente es de una santificación Así progresiva. es Miren, verdad. el problema con la iglesia en general, sea, bueno, no importa qué grupo sea, el justo experimentará la vida en Cristo por fe. Así que, ¿en qué tiene que estar mi fe? La mayoría de la gente, una vez más, porque aman a Dios, tratarán de trabajar por un galardón que jamás van a obtener, porque el galardón solamente llegará por la fe, fe desde el principio hasta el final. Así es, así es. Dicen que tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor, no se muevan. Qué bueno que están con nosotros, que el Señor les bendiga mucho. Estaba pensando en algo, pero y esto es, Lauren lo mencionó momentos atrás, el vivir por fe. Y esto realmente no tiene que ver con la salvación, Realmente no. tiene que Mire, ver con vivir para Dios y sí. tener victoria en nuestros corazones y vidas, ¿correcto? Correcto, si usted se fija en su uso original de parte de Habacuc, trata con hombres y mujeres que mantienen su fe a través de una circunstancia muy horrible. Pablo lo presenta en Romanos como presenta el Evangelio y él lo presenta en Gálatas otra vez cuando el Evangelio mismo está bajo ataque por judaizantes y cuando la gente está lista para dejar la fe, en Hebreos también se menciona por tercera vez. Así que todos los usos, todas las escrituras y su lugar y su contexto tiene que ver con el objeto de nuestra fe, tiene que ver con la necesidad de que el creyente entienda caminar por fe después de haber sido salvo por fe. Siento que si nosotros podemos lograr que la gente vea la programación y escuche la enseñanza que eventualmente tocará su corazón y su vida, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué, ¿Qué es lo que algunos ven y encuentran fallas en ello? No, no es correcto por esto, aquello, lo demás. Ustedes visitan a muchas iglesias, más de lo que yo lo hago. Yo realmente no visito ninguna. Pero, ¿qué sucede en ese caso? ¿Me permite decir algo al respecto? Mire, la gente con la que yo hablo, ellos no lo critican a usted sobre esa doctrina en lo absoluto, no lo hacen. Ahora, no comprenden completamente lo que usted enseña, pero no lo critican. Ahora, lo que ellos no hacen es entenderlo a usted o a algunos de nosotros, los demás, en cuanto al gran impacto de esa doctrina y esa realidad sobre nuestras vidas. Y estoy hablando yo de gente pentecostal y de gente de las asambleas. Y yo he analizado esto para mí mismo. En cuanto a mi vida, hermano Swagger, yo diría que yo dejé de enfatizar la cruz en cuanto a ser el punto céntrico de la fe, de acuerdo como usted lo enseñe como debe ser. Probablemente desde hace 20 años. Yo pasé al Espíritu Santo
Y he estado haciéndolo ya durante más de Y 50 era todo lo años. que usted conocía. Sí, bueno, yo vine al Instituto Bíblico y el Instituto Bíblico tenía una fuerte posición teológica y una lectura muy grande, una serie sobre la soteriología. Y cuando uno estudia la soteriología de Strongs, uno entra en cada matiz en cuanto a la salvación y la sangre y todo aspecto de la cruz y la resurrección. Cubre todo. Usted puede encontrarlo en todos los libros de teología. Pero es como que recibimos a Cristo y estoy pensando en yo y mi predicación. Bueno, la gente recibe a Cristo y lo dejamos ahí y seguimos a otra cosa. Y bueno, ¿a qué fue lo que yo entré? Al bautismo con el Sí, Espíritu allí Santo. va la mayoría. Y ahí es lo que yo estuve enfocándome y yo lo promovía grandemente, lo Sí, promovía. sí. Y Yo como también. pentecostal, yo jamás entré a tratar de animar a la gente a ayunar o a hacer sus lagartijas o esas cosas. Yo les decía básicamente que hay que orar, hay que estudiar la palabra, hay que estudiar Ir a la la palabra, ir a la iglesia. iglesia, escuchar la palabra, estudiar la palabra y orar, orar en lenguas, orar en el Espíritu Santo y recibir la llenura del Espíritu. Y yo pienso que la mayoría de los pentecostales piensan que la obra del Espíritu es automático. Y permítame elaborar algo más. Lo que yo enseñé siempre fue la verdad, Así es. pero lo que yo no hice fue traerlos de vuelta a la cruz. Nunca los traje de vuelta a la cruz. Y yo fallé ahí. Hermano, hermano Todos Gray, hicimos lo nosotros mismo. predicamos fe en nuestras obras. Es lo que usted acaba de describir. Y el problema con los pentecostales creo que es que cuando vamos. Y yo soy pentecostal clásico, así que permítame aclarar esto para que jamás sea acusado de algo diferente. Yo creo en el bautismo con el Así Espíritu es, Santo, con la así es, evidencia de hablar en así otras es. lenguas. Yo oro en lenguas, yo creo que cada día de mi vida yo cuento con ello. Pero tenemos que llegar a reconocer que el mensaje que Pedro predicó el día del Pentecostés no era un mensaje del bautismo con el Es Espíritu cierto. Santo. El mensaje de Joel no se trataba del bautismo con el Espíritu Santo. Él continúa a través de todo el libro de Joel hasta la palabra final que dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que nosotros como pentecostales tenemos que entregar el Evangelio. Ahí está. En el poder del Espíritu, pero el Evangelio es Jesucristo y el crucificado. Y lo que nosotros hemos hecho es enfatizar el poder y el mensaje por el poder del Espíritu y nos hemos perdido el mensaje. Y la gente, bueno, la gente se irrita y dice, bueno, sí, ¿por qué no recibimos el don del Espíritu? Pero cuando Lucas lo dice en Hechos capítulo 2, que el don del Espíritu, él está hablando, pero no es del bautismo del Espíritu Santo, sino de la venida del Espíritu. Incluye el bautismo, pero este don es para usted, para sus hijos. No se trata de, bueno, no se trata del bautismo, se trata de la entrada del Espíritu Santo en beneficios del nuevo He pacto. visto a la iglesia durante mi vida que he vivido para Dios pasar de una modalidad a la otra. Cada modalidad dura un año, tal vez 2 años. Y cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística, realmente ya hace casi medio siglo, am, lo grande en aquel momento era que si tenía un problema con la avaricia, entonces tenía un demonio de avaricia. Eso lo enseñaban y era muy Sí, yo lo promovido recuerdo. por mucho tiempo. Si tiene un problema de un temperamento incontrolable, tiene un demonio y hay que reprenderlo. Sí, correctamente. Y nada de eso es bíblico. Los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. Sí pueden ser oprimidos por demonios, claro. Pero bueno, sucede que he visto a la iglesia vivir todas esas modalidades. Yo escribí un artículo en nuestro periódico en aquel momento, nuestra publicación, y un predicador que murió recientemente me odiaba mucho porque su iglesia era grande, promoviendo esta idea. Ellos se alineaban y hacían, bueno, muchas cosas. Después de eso, bueno, la situación de la risa Sí, se lo conoció recuerdo también. tanto, todo el mundo en el piso dando vueltas, riéndose. Y después pasamos a ladrar como perros y a cacarear como gallinas Sí, durante un eso tiempo. también sucedió. Toronto. Y luego la situación del ayuno. Yo recuerdo cuando el hermano, que no recuerdo su nombre, escribió el libro sobre el ayuno, la gente casi dejó de comer. 40 días. Sí, y
estas situaciones, modas en la iglesia que no eran reales, no eran reales y tenían que seguir avanzando a otra modalidad o moda, era porque la que habían creído inicialmente no funcionaba. Esas cosas se hacían muy conocidas en ese momento, pero se iban. Realmente nunca pusieron a Jesucristo y a este crucificado en el lugar correcto, que Él expió todo pecado pasado, presente y futuro. Nosotros pusimos nuestra fe allí y entonces el Espíritu Santo, quien opera en esa capacidad, puede obrar en nuestras vidas y realmente darnos victoria sobre el mundo, Amén. la carne y el Así es. diablo. Mi padre, él era un cristiano bebé, un joven cristiano. Mi madre creció en la iglesia. A principios de los 70 estaban en el estacionamiento de una tienda y de repente mi madre comenzó a bajarse al suelo del carro para esconderse. Y mi padre le dijo, ¿qué estás haciendo? Y ella dijo, bueno, es que acabo de ver a la hermana Patterson, que era la esposa del pastor. Ella dijo, acabo de ver a la hermana Patterson y yo traigo pantalones y no quiero que me vea. Así que se estaba escondiendo de la esposa del pastor porque no quería que la viera. Mi padre era un recién convertido y dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero era parte de ese Correcto. movimiento pentecostal de santidad, la creencia de La Wesley. iglesia de Dios. Bueno, es que ellos eran extremadamente... Y La nosotros iglesia de queremos Dios santidad, está en lo pero tenemos correcto, que... alabado el Señor. Y no queremos menguar o denigrar la santidad, pero este tipo de cosas se convirtieron en el énfasis, lo que uno hace y cómo uno Correcto. actúa. Y una vez más, ya para regresar a la declaración del doctor Gray, el énfasis del Espíritu Santo, cuando predicamos al Espíritu Santo sin la cruz, dejamos el Evangelio. Y el Espíritu Santo no vino para promoverse a sí mismo. Permítame El defenderme. Espíritu, permítame decir esto y después ya le cedo el tiempo. Muy El bien. Espíritu Santo no vino para empoderarnos para predicar el bautismo con Sí. el Espíritu Santo. Él nos empodera para predicar Ese la es un cruz buen de Cristo. punto, Sí. un muy buen punto y estoy de acuerdo. Pero permítame decir que yo jamás dejé la cruz. Sí. Simplemente que no lo mantuve como el Amén. enfoque central. Pero principalmente era para salvación. Jesús murió por mí. Bueno, Y yo eso es correcto. he estado muy preocupado a lo largo de los años al ver los reportes de avivamiento en nuestra denominación y alguien dice que tuvimos un gran avivamiento. Hubieron 8 personas salvas, pero hubieron 30 personas bautizadas en el Espíritu Santo y parece como que le ponen esa bandera de que se trata de hablar en lenguas y ese era el empuje principal por encima del hecho de, como usted dijo, de que el Espíritu Santo está apuntando a Cristo y que la meta es que la gente Si sea nosotros salva. jamás Jamás queremos dejar el bautismo con el Espíritu Santo porque es el medio por el que el Evangelio puede ser efectivamente presentado. Pero cuando el bautismo, el evento del bautismo, se convierte en nuestro enfoque, cualquiera que sea su enfoque va a ser el objeto de su fe. Mire, es innegable, porque eso es todo de lo que uno depende. Y aunque uno no quiere dejar la cruz, uno lo hará. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, yo quería decir que yo recuerdo en el seminario bautista que los profesores bautistas me criticaban con lo que usted está enseñando. Ahora, ellos lo estuvieron haciendo. Mire, me decían, Don, ustedes los pentecostales han dejado la cruz. Y ustedes están por acá haciendo un montón de locuras. Y tienen que regresar a la realidad. Y eso me hacía enojar. Porque a mí me encantaba la doctrina del Espíritu Santo y yo amaba la doctrina del Calvario y la cruz. Pero me decían, pero ustedes han pasado más allá. Y yo rechacé eso, yo no lo aceptaba cuando me lo decían. Pero cuando me fijo en todo, no hay duda Usted dijo alguna. que ellos estaban enseñando lo que estamos enseñando. Estaban enseñando, estaban acusando a los pentecostales de haber dejado la cruz y de entrar al bautismo con el Espíritu Santo. Y que el énfasis estaba mal. Yo lo escuché eso muchas Bueno, veces. yo creo que estaban en lo cierto. No me gusta decirlo, pero tenían la razón. Bueno, se nos terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.